Cordial saludo, bienvenidos a otra lección más de este curso de electrónica básica. Mi nombre es Bernardo León Hoyos y les estoy hablando desde la ciudad de Medellín. Estamos viendo el tema de los semiconductores, componentes como el diodo Zener, como el SSR, y hoy vamos a ver el más importante de todos, el transistor. Para algunos historiadores, el transistor ha sido el invento que más ha cambiado la historia de la humanidad. Entre ellos están el descubrimiento o el invento de la electricidad, del motor de vapor, del motor de combustión interna, la llegada de la radio, de la televisión, de Internet, pero el transistor sigue siendo uno de los más opcionados a ser el invento más trascendental para la vida de los humanos. Ya hayamos visto el SSR, sabemos que si ponemos a circular una pequeña corriente entre la compuerta o gate y el cátodo, se abre completamente el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Y que si interrumpimos esa pequeña corriente entre el gate y el cátodo, el paso de corriente entre ánodo y cátodo continúa, no hay forma de interrumpirlo. Esta es la lista de los tiristores más comunes, el SSR que lo acabamos de estudiar, el DIAC, que son dos diodos puestos en sentido contrario, esta sería la forma del DIAC, es muy pequeñito. Tiene la particularidad de que únicamente permite el paso de corriente cuando el voltaje sobrepasa un límite, normalmente 30 voltios. Quiere decir que si polarizamos a 20 voltios este circuito, pues va a actuar como un switch completamente abierto y no va a dejar circular corriente. Pero si lo polarizamos a 35 voltios o cualquier voltaje superior a 30, se va a comportar simplemente como un cable. Entonces los electrones van a poder circular libremente. El TRIAC vienen a ser dos SSR puestos en contraparalelo con una compuerta en común. Es un componente muy utilizado para circuitos de regulación de voltaje. El GTO viene a ser un SSR mejorado. El SSR permite cerrar el switch, pero no nos permite abrirlo. El GTO nos permite cerrar y abrir el switch. O sea, que hace las dos funciones. Y este LASSR es un switch electrónico, pero que se acciona con luz. Tienen la placa de fotodetección que habilita el paso de corriente cuando recibe luz. Estos últimos cuatro no los podemos simular en el cocodrilo porque no los tiene. Habría que simularlo en otra aplicación, que lo haremos más tarde, o en el laboratorio. Pero hoy vamos a ver el rey de los componentes electrónicos. Entonces, los tiristores son componentes que funcionan simplemente como interruptores electrónicos. O abren del todo o cierran del todo. El transistor es el campeón, es el componente más utilizado en la electrónica. Entonces vamos a explicar inicialmente cómo funciona un transistor. Un transistor es como una válvula, vamos a suponer que en lugar de electrones están circulando moléculas de agua, pero no pueden pasar de acá porque hay un pistón que interrumpe el paso. Pero tenemos por el otro lado una corriente de agua que está tratando de empujar el pistón y de vencer este resorte. Si le aumentamos la presión a este chorrito lateral, pues vamos a obtener que logra empujar el pistón y no solamente pasa agua entre el tubo izquierdo hacia abajo, sino que también empieza a circular agua desde arriba hasta abajo. Y si seguimos aumentando la presión en este tubito de la izquierda, pues vamos a lograr abrir el pistón del todo y habilitar completamente el paso de agua entre el tubo de arriba y el tubo de abajo. En este momento se estaría comportando como un SSR completamente abierto. Pero vemos que el transistor permite paso parcial, permite cerrarlo y permite abrirlo del todo. Entonces vamos a hacer la analogía con un transistor. Esta válvula la podemos comparar con este transistor. Ese es el símbolo de transistor. Vamos entonces a quitar la valvulita para analizar el componente electrónico. El transistor va a tener un colector, que es por donde llega la corriente en este caso, un emisor, que es por donde sale la corriente, pero siempre y cuando haya circulación entre la base y el emisor, igual que la válvula. Entonces, a diferencia del SSR, en donde se habilita completamente el paso entre ánodo y cátodo cuando
circula corriente entre el gate y el cátodo, en el transistor vamos a tener un manejo proporcional. Si empiezan a circular electrones por esta línea verde entre la base y el emisor, se empiezan a habilitar también el paso de electrones entre el cátodo, perdón, entre el colector y el emisor. La diferencia es que en el SCR, cuando se habilita el paso entre ánodo y cátodo, es completo. No se puede habilitar parcialmente. En el transistor podemos controlar la cantidad de corriente que circula entre colector y emisor si aumentamos o disminuimos el paso de corriente entre la base y el emisor. Si circulan muy pocos electrones, pues circulan también pocos electrones por el circuito de potencia. Si vamos aumentando la circulación de electrones en el circuito de control, también va aumentando la cantidad de electrones en el de potencia. Esta es una foto de algunos transistores, algunos de muy baja potencia, como podemos ver acá, y otros ya que aguantan mucho más amperaje. Los transistores se dividen en dos grupos principales, los NPN, que son los que acabamos de ver. Circula corriente entre la base y el emisor y vamos habilitando el paso de corriente entre colector y emisor. El otro tipo de transistor, como pueden ver, la diferencia que tiene es la flechita. En este caso sale de la base, en este caso está entrando a la base. Esto se conoce como transistores PNP. En este caso hay que conectar el circuito de control con la polaridad invertida. Fíjense que acá el polo positivo está en la base, aquí el polo negativo está en la base, el positivo está en el emisor, o sea que invertimos la polaridad del circuito para que circule la corriente de emisor hacia base. Y apenas se va habilitando ese paso entre emisor y base, también se habilita el paso entre emisor y colector. El emisor y el colector también se polarizan de manera contraria. Aquí el colector está conectado al polo positivo del circuito de potencia y aquí está conectado al polo negativo del circuito de potencia. Para distinguirlos, pues muchas personas dicen que el PNP es el que pincha la base y el NPN es el que no pincha la base. Entonces, para memorizar el nombre de cada uno, la diferencia es el sentido en que circula la corriente. Bueno, entonces vamos para el cocodrilo y vamos a hacer un circuito con un transistor. Primero vamos a ver esto que ya está hecho. Este sería el transistor, sería un NPN porque me está pinchando la base. Tenemos una batería de 2 voltios, que no la tengo trabajando porque tengo este interruptor abierto. Tengo una resistencia variable, le puedo poner hasta 10.000 ohmios, que sería una resistencia muy grande para una batería con un voltaje tan pequeño. Aquí tengo el transistor, entonces este sería el circuito de control. La corriente circularía en este sentido, entra por la base, sale por el emisor y regresa aquí a la batería. Aquí tenemos una batería ya de 40 voltios. Yo no quiero tener un switch en un circuito a 40 voltios porque generaría una chispa muy fuerte. En realidad, los switches hay que tratar de ponerlos siempre donde haya bajo voltaje. Y tenemos una carga más pesada. Aquí tenemos 5 lámparas en serie que van a funcionar con esos 40 voltios. Entonces, fíjense que si yo cierro este interruptor, como aquí hay una resistencia muy grande, todavía no están circulando electrones entre la base y el emisor. Si no circulan electrones por el circuito de control, tampoco circulan por el circuito de potencia. Pero a medida que yo voy disminuyendo la resistencia, vemos cómo los foquitos empiezan a encender. Si pongo una resistencia de 0, o sea, como si esto fuera un cable continuo, pues estaría circulando completamente la corriente en el circuito de potencia. Entonces, fíjense cómo puedo regular el circuito de potencia a través del circuito de control. Bueno, vamos a hacer rápidamente otro circuito donde vamos a poner un transistor PNP, o sea, con la flechita entrando. ¿Cómo lo haríamos? Pues, básicamente voy a poner una batería, pero ya sabemos que la batería hay que ponerla
con la polaridad invertida. Entonces voy a escoger esta. Pongámosla aquí abajito. Pongámoslo también de 2 voltios. Hagamos exactamente el mismo circuito, pero con el otro tipo de transistor. Voy a poner el switch igualitico como lo tengo acá. Esta resistencia variable. Recuerden que la podemos encontrar entre las resistencias. Ahora por acá. Esta resistencia variable. ¿Por dónde entré? Estas son resistencias que son controladas por otra variable. Puede ser temperatura, o aquí este es el símbolo de reóstato o resistencia variable. Vertical o horizontal, listo. Entonces, es esta misma que tengo acá, solo que acá la tengo con un máximo de 10K, aquí la tengo con un máximo de 100, entonces cambiémosle el valor a 10K, ya es esta misma. La pude haber copiado, pero quería que vieran por dónde la encontré. Voy a poner un transistor, entonces aquí en este botón dice semiconductores discretos, encontramos el diodo Zener, el SCR, pues el tiristor que vimos, el transistor NPN y el transistor PNP. ¿Cuál queremos? El que está entrando a la base, el que pincha. Entonces aquí podemos ver el mismo transistor en varias posiciones. Voy a seleccionar este para que podamos usar el circuito lo más similar posible al que teníamos arriba y lo voy a conectar. Este lo conecto a la base, este lo conecto al emisor. Ya puedo poner a circular corriente, pero en sentido contrario. Arriba está circulando en sentido horario. Acá como el polo positivo está abajo, lo pongo a circular en sentido antihorario. Bueno, estos 5 bombillitos los voy a copiar. De una vez peguémonos acá. Y también necesito una batería de 40 voltios, pero esa batería también tiene que estar polarizada al contrario. Entonces aquí tenemos el polo positivo arriba, voy a poner una con el polo positivo hacia abajo, la conecto, digamos que son 40 voltios para que sea el mismo circuito. ¿Qué tenemos distinto? Que aquí tenemos un transistor NPN, aquí tenemos un transistor PNP y tenemos todas las baterías con la polaridad invertida. Y él va a funcionar exactamente igual. Están apagados porque tengo la resistencia con 10K. A medida que yo empiezo a disminuir, puedo controlar la luminosidad de los bombillos. Es que funcionen exactamente de la misma forma. Te recuerden, la diferencia entre un NPN y un PNP es que las corrientes circulan en sentido contrario, o sea que deben estar polarizados de manera inversa. Bueno, dejemos hasta aquí este video, muchachos, y nos vemos en la próxima clase. Espero que hayan aprendido mucho del funcionamiento de un transistor.